Bueno, en el día de hoy vamos a estar estudiando una función por completo con sus 14 pasos, pero que además va a ser una función paramétrica. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es determinar el valor del parámetro para recién entonces después cumplir con los 14 pasos que detallamos aquí a continuación. ¿Cuál es la función que vamos a trabajar? La función que vamos a trabajar fue una que fue propuesta en el último examen del periodo de septiembre. Se trata de una función logarítmica, paramétrica en principio, con un parámetro a determinar, que es este b, que aparece en el numerador del término racional, y para poder determinarlo, el dato de que se dispone es que la función va a presentar un extremo relativo en el punto de abscisa x igual menos 2. Vamos a empezar por recordar que un extremo relativo sería un máximo y o un mínimo relativo. En esos puntos tan particulares de la función, la recta tangente a la curva trazada por ellos es horizontal. Ergo, la pendiente de la recta tangente a la curva por esos puntos es nula, vale 0. Entonces, si a nosotros nos dicen que la función presenta un extremo relativo en el punto de abscisa x igual menos 2, vamos a poder considerar que f' de menos 2 tendrá que ser igual a 0. Y justamente entonces, de este dato de que se dispone, es que trataremos de sacar el valor del parámetro. Así que si f' de menos 2 es 0, partamos de la base que hay que determinar el f' de x de esta función. Bueno, para hacer la derivada de esta función, consideraremos que la operación fundamental que rige el ejercicio es una suma, ¿tá? Más que una suma, una resta. ¿Cómo se deriva la resta o la suma de funciones? Bien, será la suma o resta de las derivadas de cada término. Entonces vamos a tener que derivar esto que está aquí y le vamos a quitar la derivada del segundo término. Bien, cuando voy a derivar el primer término, voy a considerar que es un cociente. Así que será la derivada del primero, que es 2x, por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Viene el menos, y ahora voy a derivar un logaritmo. Recordar que la derivada del logaritmo era 1 sobre u por u', ¿está? Logaritmo de u, repito, es 1 sobre u por u'. Mientras tanto, en este primer término, vamos a ir efectuando las operaciones que están en nuestro numerador. Así que vamos a encontrar un 2x2, después un menos delante de un paréntesis cambiando el signo de cada término, y el x2 del denominador quedará como está. Luego aquí, considerar que esto es el cociente de dos funciones, o fracciones, perdón. Vamos a dejar la primera como está, y en lugar de dividir, vamos a multiplicar por la segunda invertida. Y aquí la derivada de un cociente que vuelve a ser derivada del primero por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Observen cómo en todo este término que está aquí pueden simplificar una x que multiplica arriba con una de las dos que tienen abajo. De este modo, arriba tengo este menos y me va a quedar multiplicar por 1, este paréntesis recto queda como está, así que es x menos 1, y abajo tenés un x más 1 por la x que quedó. Acá agrupé términos semejantes, y ahora voy a reducir la expresión a un solo término, voy a buscar el común denominador, que no es otro más que el mínimo común múltiplo. Recuerden que el común denominador nunca puede ser más chico que ninguno de los denominadores en juego. Es igual siempre al mayor o más grande que todos. Entonces, en este caso, el común denominador va a ser un x2 y el x más 1. Luego hacemos mi común denominador, lo divido por el denominador que tengo, observen cómo lo que está arriba se multiplicaría por x más 1,
¿tá? Luego acá es el menos con este menos, que lo transforma en más, y me como un denominador dividido esto, te da lo que está arriba, va por X. Así que voy a efectuar cuentas arriba, jamás en el denominador, y al hacerlo me va a quedar este desarrollo. Bueno, muy bien. Una vez que tengo la expresión de la función derivada ya reducida a su mínima expresión, ahora voy a recordar que el dato de que disponía era que el f' de menos 2 es 0. Entonces, lo que voy a hacer es acá, hacer f' de menos 2, voy a cambiar todas las x por menos 2, sabemos que el f' de menos 2 será 0, acá vamos a ir haciendo las operaciones con mucho cuidado por los signos, me va a terminar quedando esta expresión, y como ustedes saben, para que un cociente se anule, quien debe anularse es el numerador. Y así obtengo que el valor del parámetro sería 3. La segunda parte del ejercicio pedía considerar B6 y hacer para esa función el estudio completo. Muchas veces cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios en el que en el primer ítem ustedes tienen que determinar el valor del parámetro para luego hacer el estudio completo de una función, muchas veces el valor del parámetro que determinan en la primera parte no tiene nada que ver con el que se les pide que consideren en la segunda. De esta manera, ustedes podrían llegar a tener bien el estudio completo de la función, aunque no hayan determinado correctamente el valor del parámetro. Bien, vamos entonces a la segunda parte. Me dicen que considere B6, así que la función en estudio pasa a ser la que tengo acá. Muy bien. Primer paso para el estudio completo, estudiar el dominio. Recuerden que las funciones que presentan problemas de existencia son de tres tipos. Las que tengan un denominador que dependa de la incógnita, las que tengan un logaritmo en algún lugar y las que tengan una raíz de orden par. Entonces, dada esta función que tenemos aquí, nos vamos a empezar por preguntar si tiene algún tipo de problema. Y, en primer lugar, el primer problema que identifico es la presencia de denominadores. En este caso, los denominadores coinciden, o sea que en definitiva el problema del denominador es 1. ¿Dónde me da problemas este denominador? Donde se haga 0. ¿Por qué? Porque dividir por 0 en matemática no existe. Entonces, estos denominadores, como ven, se anulan en el propio 0. Primer problema detectado. Ahora, esta función tiene otro problema de existencia y se debe a la presencia de un logaritmo. Entonces, vamos a recordar que para que un logaritmo exista, se tenían que cumplir tres condiciones. El logaritmando ser positivo, la base ser positiva y además ser distinta de 1. Fíjense en que en este caso el logaritmo es neperiano, o sea que la base es el número e, por lo tanto es mayor que 0, y por ser el número e que vale 2,71 y sigue, también vemos que es distinto de 1. Así que de los tres requisitos que tiene que cumplir el logaritmo para existir, me concentro en la petición de que su logaritmando tiene que ser mayor que 0. Pero ojo, en este caso el logaritmando lo tengo entre barras de valor absoluto. Y recuerden que ese valor absoluto me está asegurando que la expresión que está dentro no va a ser negativa. Pero, por propiedad de tricotomía, si una expresión no es negativa, aún le restan dos opciones. Ser nula, que no te sirve y lo voy a tener que descartar, o ser positiva, que es lo que a mí me sirve. Entonces, me voy a concentrar en pedirle a este logaritmando que no se anule. Ahora, un valor absoluto se hace 0 si se hace 0 lo que está adentro. Y a su vez, un cociente se anula si solo si se anula el numerador. Y de ahí sale el otro problema vinculado a la presencia del logaritmo, que es en menos 1. Por lo tanto, mi función tiene dos problemas en este caso.
uno en 0 y el otro en menos 1. Así que el dominio de nuestra función, que sería donde sí existe, son todos los reales excepto el 0 y el menos 1. Bien, nos vamos ahora, ya recuerden que ustedes ya pueden ir entonces a un par de ejes coordenados, del tamaño de toda la carilla en lo posible, no escatimen espacio, y por 0, es decir, coincidiendo con el eje de ordenadas, y por menos 1, van a levantar rectas paralelas al eje de la sí, que el futuro dibujo no va a poder cortar ni tocar. Son asíntotas verticales. Bien, nos vamos a la paridad y la imparidad. La paridad, vamos a determinar f de menos x. Esto no es más que ir a la función de partida y donde hay x, vas a colocar menos x. Entonces, cambio todas las x por menos x. Acá quedan muchos signos de menos en juego. Se me ocurre sacar un menos 1 de factor común arriba con el de abajo. O sea, cambiar signos arriba y abajo. ¿Tá? Acá recuerden, número negativo al cuadrado es positivo, y cuando voy a comparar esta expresión contra la f de partida, son distintas. Conclusión, la función no es par, no va a presentar una simetría axial con un eje de simetría, el propio eje de ordenadas. Ahora determino menos f de menos x, un menos delante de toda la expresión que obtuviste en el renglón de arriba, un menos delante de un paréntesis cambiará el signo de cada término. O sea, cambia este y cambia este que está acá. Y cuando comparan esta expresión contra la f original, nuevamente se van a encontrar que son distintas. La conclusión será que la función no es impar y eso implicará que no tiene un centro de simetría en el origen de coordenadas. Vamos a la continuidad. ¿Qué es lo que implica este ítem? El estudio del comportamiento de la función cuando nos vamos aproximando a los puntos de no existencia por ambos lados. Recuerden que ustedes tenían dos problemas, en el 0 y en el menos 1. Así que acá hay 4 límites laterales para determinar. Empecemos por el 0. ¿Tá? Así que la x se aproxima a 0 por derecha. Esto va a ser un 0 más, arriba te da un 6, un número sobre 0 da infinito, y el signo por regla de signos, más dividido más es más. Esto es un 0 más, arriba es un 1, un número sobre 0 da infinito, como está entre barras, igual siempre va a ser más infinito, logaritmo de más infinito da más infinito, y con el menos delante da menos infinito. Entonces te viene quedando menos infinito, perdón, más infinito, menos infinito, indeterminado. No van a correr los equivalentes, porque veo un logaritmo, podría pensar en el logaritmo de u, pero es cuando u tiende a 1, y en tu caso estaría tendiendo a infinito, no corre el equivalente. Así que no tengo más remedio que levantar por órdenes. Esto era un infinito potencial y este es un logarítmico. Gana el potencial, así que como él tiende a más infinito, todo tiende a más infinito. Luego tengo 0 por la izquierda, acá te va a dar 0 menos, acá era 6, un número sobre 0 es infinito, más dividido menos da menos. Luego esto que tendría, como habíamos visto, un número sobre 0 infinito, las barras lo dejaban como un más, logaritmo de más infinito era más infinito y con el menos delante, menos infinito. Así que te quedó menos infinito, total menos infinito. Luego tengo menos 1 por derecha, esto cuando cambies la x por menos 1 va a tender a un número, y acá te va a dar 0, en particular 0 más, sobre menos 1, 0 menos, pero con las barras 0 más. Logaritmo de 0 más es menos infinito, y con el menos que tiene delante te quedará más. Recuerden que el número frente al infinito no va a pesar. Y cuando calcules a menos 1 por izquierda te va a pasar exactamente igual y el resultado será también más infinito. Recuerden que ya vamos transportando a nuestro par de ejes coordenados todos los resultados que vamos consiguiendo. ¿Qué pasa con los ceros y signos de la función? Bueno, fíjense que la función de ustedes estaba dada como resta de dos términos de distinta especie. Los ceros y signos lo voy a postergar para el final del ejercicio.
Me voy a las ramas infinitas, que no es más que estudiar el comportamiento de la función cuando me corro hacia el más y hacia el menos infinito. Así que en este caso te quedará infinito sobre infinito, indeterminado. Lo voy a levantar tomando término de mayor grado arriba y abajo, me va a quedar solo una X, así que va a tender al más infinito. Y acá era infinito sobre infinito indeterminado, tomaste término de mayor grado arriba y abajo, se simplificaron y dio 1, logaritmo de 1, 0. Así que en definitiva te había dado más infinito menos 0 más infinito. Cuando me arrimo, ahora me voy hacia el menos infinito, otra vez este primer término quedaba indeterminado, tomaste términos de mayor grado arriba y abajo, simplificaste, cuando cambiaste por el valor de la tendencia, este primer paquete va a tender a menos infinito. Y esto, que era logaritmo de 1, 0, no va a pesar frente al infinito, y este será el resultado total. Bien. Vamos al punto 6, que serían las asíntotas. En el caso de las asíntotas, recuerden que ustedes van a entrar a la tabla de asíntotas de acuerdo a lo que les dio la RIA. Las RIAs le dieron infinito. Así que la tabla dice que si las RIAs les dieron infinito, van a tener que calcular el M. Yo voy a hacerlo para el más y para el menos infinito a la vez, porque la experiencia ya me muestra que me va a dar lo mismo. Ustedes, si no se tienen todavía confianza, estudiarán para el más infinito, luego que la tabla lo saque para afuera, volverán a entrar y harán el recorrido para el menos infinito. Bueno, entonces, si vos vas a estudiar el M, que era el límite de f de x sobre x, cada término de la función de partida lo voy a estar dividiendo entre x. Cada término lo divido entre x. Y por eso, ahí va, mi primer término entre x, dividir entre x un término es lo mismo que multiplicar por el inverso, así que en este caso me va quedando la primera fracción la dejo igual, en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida. Después esto lo dejo así que acá me quedó en definitiva este paquete, infinito sobre infinito indeterminado, voy a levantar tomando términos de mayor grado y me va a dar 1, acá es un número sobre infinito 0, y esto era logaritmo de 1, 0. Así que 1 menos 0, la m vale 1. Voy a pasar a calcular el n, que es el límite de mi f de x menos m por x, mi f de x menos m por x. Estos dos términos, que son de la misma especie, los voy a reducir a un solo término llevando a común denominador, que obviamente es x. X dividido x1, multiplico por 1 lo que está arriba, viene un menos, x dividido una x, multiplico por x lo que está arriba. Y este lo dejo igual. Así que se te van estos dos, te queda un 6 sobre x, un número sobre infinito da 0, y esto era logaritmo de 1, 0. Así que en definitiva la n es nula. Tenemos una asíntota oblicua entonces de ecuación igual m por x más n. Por eso es 1 por x más 0, que sería entonces igual x. Vas a hacer una tabla de valores, 3 puntos por lo menos, y la vas a ir entonces transportando a tu par de ejes coordenados. Vamos a la derivada primera. Y ustedes recordarán que cuando empezó el ejercicio tuvieron que ya determinar la expresión de la derivada primera para utilizarla en la determinación del parámetro. Si yo me veo muy apretado en un examen, en una prueba, con respecto al tiempo, entonces, si están seguros de lo que vienen haciendo, podrían tomar la expresión que les dio de la función derivada en la primera parte y utilizarla para los siguientes pasos. Yo les sugiero que justamente vuelvan a hacer la derivada de la expresión que tienen y corroboren que sea coherente con la expresión que habían obtenido originalmente. Por supuesto, cambiando la b por 6. Bien, entonces otra vez se trata de la derivada de una resta, vamos a derivar cada término, el primero es un cociente, así que es derivada del primero por el segundo, menos primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado,
viene un menos, la derivada del logaritmo de u, 1 sobre u por u'. Acá van a desarrollar cuentas en el numerador. Acá cociente de dos fracciones, la primera la dejan como están, multiplican por la segunda invertida. Acá derivan un cociente, será derivada del primero por el segundo, menos primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Acá irán reduciendo términos semejantes, lo mismo que todo acá. Van a ir quedándose con una expresión de este tipo. Cuidado que acá hay un menos delante de un menos, por eso te queda más. Voy a reducir la expresión a un solo término, llevando a común denominador. ¿Tá? Y al final, luego de reducir, esta es la expresión que queda para mi derivada primera. ¿Tá? Repito, pueden chequear que coincida con la expresión que obtuvieron en la primera parte, por supuesto que reemplazando el b por el 6 que le están indicando ahora. Y nos vamos entonces a los ceros y signos de nuestra derivada primera. Es una función racional, porque viene dada por cociente de funciones polinómicas. Vamos a empezar por hallar las raíces del numerador. Recuerden que un polinomio va a tener siempre tantas raíces como grado tenga, por lo tanto, nuestro numerador es un polinomio de tercer grado, espero determinarle 3 raíces, ¿tá? Entonces, lo primero que hago es tratar de ver si tiene alguna raíz evidente. Recuerden que tenemos 3 teoremas de raíces evidentes. Primero, si el polinomio carece de término independiente, admite la raíz 0. En tu caso, tiene término independiente, por lo tanto, no admite la raíz 0. Segundo, si la suma de todos los coeficientes nos diera 0, admite la raíz 1. Pero en este caso la suma de todos los coeficientes, 1 más 1, 2, menos 5, menos 3, menos 6, menos 9, no da 0, no baja por 1. Y la tercera regla, evidente, dice que si la suma de los coeficientes de los términos de grado impar, que en este caso te da menos 4, coincide con la de los grados pares, que nos da menos 5, o sea, no son en este caso iguales, hubiera admitido la raíz menos 1. Bien, no hay raíces evidentes. Paso a ver si tengo alguna raíz racional. Y dentro de las racionales, primero chequeo si hay enteras. Entonces, vamos a recordar que si un polinomio admite una raíz entera, esta va a ser un divisor del término independiente. Mi término independiente es 6. ¿Cuáles son los divisores de 6? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Voy obviamente a descartar el más menos 1 porque habíamos visto que no tenía raíces evidentes y voy a empezar a probar por Ruffini a ver si admite una de estas raíces. Y resulta que cuando lo bajo por menos 2 me queda un 0 en el último casillero del Ruffini, lo cual implica que esto era raíz y acá me queda un cociente, un grado menor, o sea, segundo grado, que va a arrastrar o a contener las restantes raíces. Fíjense que el dato del problema era que nuestra función admitía una raíz en menos 2, y acá la estoy detectando. Bueno, en este cociente de segundo grado entonces, un nuevo Bhaskara, las raíces no me dan exactas, las dejo expresadas de esa manera. Y recuerden entonces, nuestro numerador tiene 3 raíces, era de tercer grado, van a arrancar de este lado con el signo del término de mayor grado, era positivo, abajo tengo 0 doble y menos 1. Abajo tenés 0 doble y menos 1, arrancando de este lado con el signo del término de mayor grado. Bajo todo a un solo eje y en este caso entonces detecto un máximo y 2 mínimos. Recuerden que en los puntos donde la derivada primera no existe, si la función original hubiera existido, hubieras tenido puntos singulares. Pero resulta que mi función de partida tampoco existía en menos 1 y en 0. Por eso no hay puntos singulares. Bueno, en el punto 9 determinarán las coordenadas de cada uno de esos extremos relativos, cosa de poder ubicarlos en tu par de ejes coordenados, y me voy a la derivada segunda. Entonces, en nuestra derivada segunda,
que sería derivar la derivada primera. Como esta era un cociente, vas a entrar derivando por la regla del cociente, así que será la derivada del primero, sería 3x2 más 2x menos 5, por el segundo, menos el primero por la derivada del segundo. Y como el segundo es un producto, sería la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y todo abajo va sobre el segundo al cuadrado. Fíjense en que acá saqué una x de factor común, me quedó 2x más 2 y la otra x, ¿tá? O sea que sería un 3x más 2. ¿Tá? Y lo que hice fue sacar en total de aquí, en el numerador, la x de factor común, una de acá y esta que estaba. Entonces acá en el primer término te queda esto, una x y el x más 1. Acá sacaste esta, dejaste esto por esto. Y el denominador. Bueno, obviamente simplifiqué una x de arriba con una de las 4 que tenía abajo, por eso quedará un x3, y empecé a operar en este numerador. Estas son las cuentas del numerador. Acá me quedó la raya de fracción y se ve que quedó cortada la impresión. Acá faltó el denominador, que es x3 por x más 1 a la 2. Seguí operando, seguí reduciendo con mucho cuidado, porque si me equivoco en un signo marcho, y esta es la expresión final que obtuve para la derivada segunda. Entonces hice ceros y signos del numerador, que era una expresión de segundo grado, por eso le apliqué báscara, me dio estas dos raíces en el numerador, arrancando de este lado con el signo del término de mayor grado, que era positivo. En el denominador tenías el 0 triple, se comporta como simple, y el menos 1 doble. Bajé todo, detecté 2 puntos de inflexión y en el ítem siguiente hallé las correspondientes coordenadas. ¿Tá? Luego, las tangentes en el punto de inflexión, para saber con qué inclinación se da ese cambio de concavidad en el punto de inflexión. Esta es la ecuación general para hallar la recta tangente a la curva, en realidad por cualquier punto de la misma, y en particular la uso para los puntos de inflexión. Lo hice para uno, lo hice para el otro, me importa bastante lo que sería el ángulo de inclinación de las rectas, ¿tá? Y finalmente la ordenada en el origen. Y este sería el resumen de lo que conseguimos al efectuar la representación gráfica. Si quieren acá le pueden hacer un zoom, está todo muy pegadito, ¿tá? Estaba todo ahí, acá hay un punto de inflexión, el otro, donde hay un cambio de concavidad, podrían haber hecho el zoom para abrirlo más. Y bueno, lo que dejo pendiente para ustedes, si quieren, es la realización de aquel punto 4 que había quedado postergado, de la determinación de las raíces con exactitud. Fíjense en que hay exactamente 2 raíces, hay 2 cortes del gráfico con el eje de las X, y entonces lo que haríamos era hacer la última parte del ábacos, el tanteo, considerando, si la letra del ejercicio no me había dicho lo contrario, un error permitido del más menos 0.01. Queda entonces para ustedes la determinación con exactitud de estas 2 raíces que ya están bastante acotadas.